Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Oremos. Gracias te damos, nuestro Dios y Padre de amor, Jehová, por un santo sábado más en comunión contigo, Señor. Gracias por la vida y la salud. Gracias por esta oportunidad, Señor, de comunicarnos contigo a través del estudio de tu palabra y a través de seguir compartiendo las maravillas, las misericordias y los milagros que has hecho en mi vida, Señor. Nos encomendamos a ti y rogamos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos dirija y nos acompañe en este rato. Todo te lo agradecemos y rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hola de nuevo, aquí estoy para compartir con ustedes la segunda parte de mi testimonio de vida al haber recibido a Cristo en mi corazón, al haber tomado la decisión de rendir mi vida a Él. En la primera parte de mi testimonio les compartí un poco acerca de mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, todos esos años que fui zarandeada por el enemigo, todos los yugos de pecado, ¿verdad?, que vine arrastrando desde que nací por generaciones atrás, familiares, ¿verdad? Por en los genes, y la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que venimos cargando con cadenas de pecado por generaciones atrás. Y aquí, como lo dice en Primera de Pedro que acabo de leer, 1, 18 y 19, fui rescatada de mi vana manera de vivir, la cual recibí de mis padres, y por todas mis malas decisiones, ¿verdad? Entonces, como les comenté, yo caí humillada a los pies de Cristo. Él me perdonó, fui justificada por mi fe en Él, recibí su gracia, su perdón, y empezó nuestro Señor una nueva vida de transformación en mí. Eso fue en octubre del 2008. Yo empecé a congregarme en esa iglesia. Era una iglesia pequeña, apostólica, tenía un predicador, ellos le llamaban apóstol, y empecé y continué congregándome con ellos 2 veces por semana, miércoles y domingos. Y estuve en esa iglesia aprendiendo de la palabra de Dios por 4 años. Me ayudó muchísimo. Empecé, obviamente, a darme cuenta de la realidad de lo que era el mundo, de lo que yo había sido, cómo había nacido, y de lo que realmente estaba pasando en mi vida y de lo que yo quería hacer en mi vida. Y sobre todo para mi hija. Mi niña era bebé, tenía solo 6 meses. Al mes siguiente que comencé a recibir la palabra de Dios y estudiar la Biblia y a congregarme, decidí bautizarme en esa iglesia. Fuimos una hermana de esa iglesia, no era pastora, no tenía ningún cargo, o sí tenía, pero no realmente
pues como la Biblia lo denomina, ¿verdad? Pero ella era, se podría decir maestra, porque ella también compartía y predicaba y enseñaba la palabra de Dios. Y fuimos a una playa que yo conozco desde niña, porque pues mis padres tuvieron casa ahí, y una playa muy hermosa. Y fuimos en noviembre, estaba haciendo frío, y entré al mar con ella. Y lo que sí les puedo decir es que fue un momento maravilloso. Ella hizo una oración, yo decidí entregar mi vida a Cristo, recibir el bautismo, y ella al orar y al bautizar me dijo: te bautizo en el nombre de Jesús. Ese fue su bautismo. Sus palabras. Fui sumergida en el agua, que estaba fría, y al salir sentí algo hermoso, maravilloso. Y arriba de mi cabeza había muchísimas gaviotas, pelícanos volando en el cielo, y fue para mí como una señal de mi Dios, como un comienzo en mi vida hermoso, en mi caminar con Cristo Jesús. Pues así pasó el 2008, 2009, 2010, 2011. Obviamente empezó mi proceso de transformación. Seguí cometiendo errores, seguí equivocándome, me costaron mucho dolor esas equivocaciones, pero ya estaba con Cristo Jesús de mi lado. Él me estaba ayudando, Él me estaba guiando, su Santo Espíritu, y yo seguía cada vez estudiando más la palabra. Invitamos a una pareja de amigos con su hijito, porque ellos también querían estudiar más de la palabra de Dios. Ellos tenían un negocio comercial ahí, en la ciudad de donde yo soy, y nos empezamos a reunir los domingos también, ¿verdad? O entre semana, a estudiar juntos y escuchar, a cantar alabanzas para nuestro Dios y estudiar la palabra. Pues en el mismo estudio de la palabra, al llegar a Éxodo 20, a Deuteronomio 5, y comprobar que la santa ley de Dios, los mandamientos de Dios, ¿verdad?, están vigentes. Y al comprobar en el Nuevo Testamento, como ya lo vimos en un estudio bíblico acerca del sábado, que el santo sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y que Jesús lo guardó, y que los apóstoles lo guardaron, y María, la mamá de Jesús, lo guardó, y todo lo encontramos en el Nuevo Testamento, empecé a meditar en ello, y el Espíritu Santo me decía que había algo más. Yo quería seguir creciendo en conocimiento de la palabra de Dios, pero sobre todo en obediencia a Él. Y comencé a orar. Pero para esto me voy a regresar un poquito yo les dije que cometí muchos errores y malas decisiones en mi vida personal y sobre todo sentimental. Tuve fracasos en mis relaciones con pareja, y tuve 2 divorcios, ¿verdad? Y tuve también a mi hija. Y eso me afectó muchísimo en estar lastimada en mi corazón, y decidí ponerlo en manos de mi Dios. Decidí pedirle a Él que si era su voluntad enviarme un hombre para ser mi compañero de vida, que fuera enviado por Él, y que me mostrara claramente que si no era enviado de parte de Él, lo alejara de mi vida. Yo seguía teniendo pretendientes, invitaciones, y yo estaba muy temerosa porque yo ya no quería tener otro fracaso, yo ya no quería ser lastimada, yo ya no me quería equivocar, y sobre todo cuidar de mi hermosa hija. Y yo le dije a mi Dios: Padre Santo, si yo ya no tengo pareja, está bien, yo así me quedo soltera y me quedo cuidando y educando de mi hija, amándola y guiándola en tu camino. Pero si tú
tienes un hombre para mí, muéstramelo, Padre Santo, muéstramelo con claridad y me vas a dar tú las señales. Y yo oré con todo mi corazón y confié en él. Yo en ese entonces tenía 33 años, pues aún joven. Pues no les voy a hacer el cuento muy largo, pero Dios se encargó de que un amigo mío desde la secundaria y yo nos reencontráramos después de 20 años. Y fue algo hermoso y maravilloso porque yo sé que fue la mano de nuestro Dios. Y yo ese amigo lo recordaba con pensamientos muy bonitos, como un muchacho sano, alegre, buen amigo, también de mi hermana, muchos amigos en común. Era un amigo que yo tenía muy bonitos recuerdos de él. Pues resulta que nos reencontramos y empezamos a comunicarnos. Él fue a visitarme porque vivía en otra ciudad y resulta que él también era divorciado y él también tenía un niño mayor que mi hija, 1 año. Duramos 2 años de novios. Le empecé a compartir de mi experiencia espiritual con Dios. Le empecé a compartir yo de la palabra de Dios. Él a mí, porque él también andaba en esa búsqueda y en esa necesidad de Cristo Jesús en su corazón. Y cómo es Dios tan hermoso, maravilloso y perfecto, que Él se encargó de reunirnos, ¿verdad? Después de 20 años y empezar esta experiencia espiritual juntos. Pusimos a Dios en primer lugar. Nuestra prioridad fue Él, aprender de su palabra y seguir adelante. Pues hasta ahorita tenemos ya 11 años juntos, 11 años de casados y después de 2 años de novios nos casamos en el 2014 y tenemos 10 años de casados y somos muy felices para la honra y gloria de Dios. Así es como Él obra, así es como Él actúa. Cuando uno lo pone en sus manos, los deseos de nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, angustias, y Él obra, porque Él nos escucha. Cuando vamos con un corazón humillado y necesitado de Él. Cuando estábamos, vuelvo a la historia, retomándola, con estos amigos en su casa congregándonos para estudiar la palabra, ya éramos novios, ¿verdad? El que ahora es mi esposo, Frank. Éramos novios en ese entonces y los dos nos dimos cuenta de los mandamientos, la santa ley de Dios en Éxodo, en Deuteronomio, y todo comprobado, ¿verdad? Que Jesús guardaba los mandamientos el santo sábado en el Nuevo Testamento. Entonces les compartimos a ellos nuestra inquietud y les dijimos, oigan, necesitamos mejor reunirnos los sábados a estudiar la palabra de Dios, a cantar alabanzas, a adorarlo y a seguir creciendo juntos espiritualmente, pero el sábado, porque Dios dice en sus mandamientos en el 4 que hay que guardar el 7º día y el 7º día es el sábado. Pues ellos se quedaron sorprendidos, fueron a la Biblia y se dieron cuenta que era verdad. Se los demostramos. Nadie nos los dijo a nosotros, fue el Espíritu Santo que nos los mostró en el escudrimiento de su palabra, al escudriñarla. Y ellos, como tenían negocio comercial y lo abrían en sábado, pues ellos no estuvieron de acuerdo y no quisieron ya reunirse a seguir estudiando y orando juntos, porque mi esposo y yo decidimos hacerlo en sábado. Comenzamos a orar. Nuestro Dios, aquí hay más de ti, más que tú nos quieres decir. Llévanos, Señor, a ese grupo de personas, si es que existe una iglesia que guarde el 7º día, que es el sábado.
Llévanos, Señor, nosotros queremos obedecerte. Él vio nuestro corazón. Para ese entonces nos fuimos a vivir a otra ciudad, ¿verdad? Ya mi esposo y yo casados con mi hija, con Valentina. Y para esto les comparto que mi esposo adoptó legalmente a mi hija, es su hija, ahora, y no nada más del corazón, pues también legalmente. Y pues ha sido su papá por pues más de 10 años y ahora nuestra hija tiene 15. Y ha sido una bendición que Dios nos haya reencontrado porque le servimos juntos, somos maestros en la iglesia, damos clases a los niños de 10 a 12 años cada sábado en nuestra iglesia, pero bueno, me adelanté un poquito, esa es otra historia. Ahora bien, cuando nos fuimos a otra ciudad por trabajo de mi esposo, buscamos iglesias y estuvimos en una iglesia cristiana bautista los domingos por unos meses y seguíamos en la búsqueda de esa iglesia que guardaba el séptimo día, que es el sábado. Entramos a otra iglesia por curiosidad, una iglesia de testigos de Jehová, porque nos invitaron y fuimos a conocerla. Estuvimos en un culto, vimos cómo era, cómo oraban, cómo estudiaban la palabra y nos llenaron así de libros y nos dieron unas Biblias. Y algo que aprendimos, porque nos lo dijeron, pero no nos quedamos con la duda, nosotros mismos lo corroboramos. Hay algunos versículos de la Biblia que han cambiado en esta religión. Y pues ustedes saben, como dice la palabra de Dios, que la palabra no puede ser cambiada. Y es muy triste que, pues en este caso, esta experiencia que vivimos con esta religión fue cambiada. La palabra de Dios. Y así como entramos, salimos porque no nos sentimos bien, no nos sentimos cómodos y no era lo que nosotros estábamos necesitando. Bueno, hasta ahorita estuvimos en la iglesia apostólica porque también en ese tiempo mi novio, yo ya lo había invitado y iba también conmigo. Continuó escuchando algunas de las sermones y predicaciones, ¿verdad? De este pastor en la iglesia apostólica. Y él recibió también palabra viva de nuestro Dios a través de este predicador. Entonces estuvimos en la iglesia apostólica, estuvimos en la iglesia cristiana bautista, entramos a la iglesia y salimos a la iglesia de los testigos de Jehová, pero seguíamos con esa búsqueda, seguíamos con esa necesidad de encontrar esa iglesia, si existía, decíamos nosotros, que guarda el séptimo día, como dice la santa ley de Dios, como dicen sus mandamientos, el cuarto, y que Jesús iba a la sinagoga el día de reposo, el séptimo día. Queríamos encontrar esa iglesia, pues seguimos orando. Regresamos a nuestra ciudad de origen después de estar 2 años fuera por el trabajo de mi esposo. Regresamos y no van a creer lo que pasó. Dios escuchó nuestra oración y mi esposo y yo pusimos un negocio. Él como profesional inmobiliario, ¿verdad? Y yo como abogada pusimos un consorcio jurídico y nos encargábamos, ¿verdad?, de resolver problemas de clientes con sus bienes inmuebles como casas, apartamentos, terrenos, lo que fuera. Si tenían un problema legal, yo me encargaba de resolverlo como abogada y él en su ámbito como profesional inmobiliario
de ponerlo a la venta, buscarle comprador. Pues llevamos varios asuntos, pero uno de ellos fue que una señora de unos 90 y tantos años, ya mayor, vivía con su hijo que quedó soltero. De 50 y tantos vivían ellos dos solos en una de sus casas, pero ella nos contrató a nosotros para venderle esa casa donde vivía, pero ella tenía otras propiedades. Pues esa señora, Estelita, el día que nos conoció, nos predicó de la palabra de Dios. Y ella fue el instrumento elegido por Dios para que nosotros conociéramos la iglesia que guarda el séptimo día, el santo sábado. Y es la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Y es una iglesia que está en todos los países del mundo. Y nosotros íbamos por lo del negocio, pero ella se encargó de hablar hasta lo último de eso y empezó a hablarnos de la palabra de Dios. Y ella nos confirmó y nos dijo, sí existe y sí hay una iglesia que guarda el sábado y es mi iglesia. Y a través de ella fue que Dios nos respondió y estuvimos visitándola por varios meses para ayudarla con su venta, pero para ser honesta, muchas veces yo iba a visitarla y no hablábamos del negocio, solo hablábamos de la palabra de Dios porque me encantó haberla conocido y me encantó que tenía mucha sabiduría de Dios y nos compartía tanto del poder de la palabra de Dios que quedábamos impactados e impresionados cada vez que íbamos. Y así fue como comenzó, ¿verdad?, nuestra relación y nuestra, se puede decir, pertenencia a la iglesia adventista del séptimo día, porque a las semanas ella nos dijo, aquí hay la iglesia que les queda más cerca es esta, y vayan. Pues al siguiente sábado fuimos a la iglesia. Y no van a creer lo que pasó el primer sábado que fuimos. Pero eso lo voy a dejar para la parte número 3 de mi testimonio. Lo que quiero decirles y compartirles con estos testimonios de mi vida es para que tú puedas ver el poder que tiene nuestro Dios en tu vida, en mi vida. Cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón, reconocer que somos pecadores, reconocer que le hemos ofendido a Él, a nuestro prójimo, que tenemos muchos pecados en la carne y en el corazón, pecados ocultos, que nadie conoce de tu vida, solo Dios y tú. Esos pecados quiere Dios que confieses y te arrepientas de ellos y que tú te humilles ante nuestro Dios para que alcances misericordia. Aún estás a tiempo de arrepentirte. Todos somos pecadores, pero va a haber dos grupos, los de la derecha y los de la izquierda. Las ovejas y los cabritos. ¿A qué grupo quieres pertenecer? Los hijos de Dios, los hijos de Satanás. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón y te pide que la abras para que Él entre en ti y te sane, te perdone, te justifique por su gracia y te transforme. Aún estás a tiempo. Abre tu corazón a Cristo Jesús. Es la decisión más hermosa que vas a poder tomar en tu vida. Y no ha sido fácil. Ha sido una experiencia obviamente difícil. Ustedes saben en la historia de Jesús cómo Él fue perseguido, incluso hasta por sus propios hermanos.
Quiero decirles que mi vida no ha sido fácil. Desde el momento que rendí mi vida a Cristo empezó mi persecución. Pero no importa, porque todo lo que vivo en la carne lo vivo para la honra y la gloria de Dios. Porque todo lo que hago busco agradar a Dios y no a los hombres, como dice su palabra. Y eso me da paz, me da felicidad, me da gozo. Y no hay mejor lugar en el que yo pueda estar en mi vida que a los pies de Cristo Jesús. Él es mi Rey y mi Salvador. Él es mi Dios y quiero que también sea tu Dios. Bueno, ya no quiero hacer esto más largo. Gracias por tu tiempo, gracias por escucharme y te espero en la parte número 3 de mi testimonio. Dios te bendiga grandemente. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Bye.